Dios les bendiga. Espero que la estén pasando lo mejor. Y pues ya tenemos un tiempo de no subir podcast, pero hoy espero que puedan escuchar este. Y pues nada, saludarles. Espero que se encuentren bien. Espero que Dios les esté ayudando en todo y que siempre, siempre Él esté presente en sus vidas. Hoy quiero compartirles algo muy, muy bonito, algo que a mí me causó un dolor de cabeza cuando se lo pregunté o me lo pregunté yo mismo a Dios. Y fue que le dije, ¿acaso Dios cumple con lo que dice? Y meramente eso es lo que les voy a compartir hoy. La verdad es que nosotros los seres humanos somos personas o seres más bien que constantemente nos estamos preguntando muchas cosas o constantemente queremos encontrarle respuesta a todo. Sin embargo, esto no nos hace menos espirituales o quizás hasta incrédulos, sino más bien ejercitamos la fe en ello. Claro, siempre teniendo a Dios como aquel que ha de responder todo o a todas nuestras preguntas. Pero bien, quiero leerles Números capítulo 23, versículo 19 que dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Sin duda, esto nos ayuda a ver de que debemos de preguntarnos, ¿acaso Dios cumple con lo que dice? Y es que cumplir, hoy cumplir algo en la sociedad que vivimos, en la realidad que vivimos, en esta sociedad líquida o moderna que constantemente quiere que mintamos o que creamos las mentiras que nos venden por todas las maneras, desde las apps, desde las redes sociales, hasta poder llegar a escuchar estas mentiras de cumplimiento en nuestros líderes gubernamentales, sociales, etcétera. Y es que sin duda es bastante curioso saber que esto es tan común hoy que lo hemos hecho como una verdad o como una cosa que es normal, lo debemos de aceptar. Pero sin duda muchas veces queremos creer de que Dios hace lo mismo, creer de que Dios nos permite hacer lo mismo con Él, pero no. La verdad es que Dios no miente. Y es que muchas veces, al menos yo lo hice, antes de conocer a Cristo, antes de que Él me encontrara, le, le minaba mi mente o constantemente tenía pensamientos de Dios no cumple las cosas porque al menos veo a mis propios padres de que no llevan a cabo casi nada de lo que predican o hablan. Y es una realidad, es una verdad que sucede o puede suceder constantemente en nuestros hogares. Y por eso mismo le decía a mi mente, me decía a mí mismo, Dios no cumple, Dios no hace lo que dice o no cumple con lo que dice en su palabra muchas veces. Quizás Dios tiene favoritos y mi familia no es una de ellas o no es uno de ellos, mi papá o mi mamá. Sin embargo, ya al conocer, al leer y pues al haber sido encontrado por pura gracia por Dios a través de su Hijo, me deja esto en shock cuando me toca pasar a mí mismo aquellas crisis, aquellas etapas duras que mis padres también estaban viviendo cuando yo hablé en la manera o la pregunta que yo o me atreví a decirle a Dios que no cumplía. Hoy me tocaba a mí vivirla. Y precisamente me topo con esta porción. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Y es que nosotros los seres humanos
por nuestra naturaleza caída, mentimos constantemente, y por esta naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, mentimos constantemente. Muchas veces por el hecho de que nos hemos acostumbrado, lo hemos hecho algo tan natural de parte nuestra, que mentimos inconscientemente o quizás sin darnos cuenta, pero sabemos al final del día que hemos mentido. Y pues es sin duda triste, duro, retador y también algo que colapsa nuestra mente, que el ser humano no es confiable muchas veces. No es confiable aquel ser humano que no tiene valores o no está basado su vida en algo verdadero, en la verdad. Y es que sin duda a todos nos gusta que nos digan o nos abren aquello que queremos escuchar. Y principalmente se puede ver en un ejemplo de amistad, cuando comúnmente se le pregunta: ¿y vos crees que yo soy feo? ¿O vos crees que no soy tan atractivo? ¿O crees que no soy tan atractiva para las mujeres? Y ocasionalmente como buenos amigos: no, si vos no sos feo, o vos no sos poco atractiva, sino que simplemente sos mucho para él. Y quizás en realidad sabemos que no es tan agraciado o agraciada esa persona, pero sin duda estamos mintiendo, todo por caer bien o todo por querer producir esa satisfacción en nuestra amistad. Y esto verdaderamente puede hasta terminar en daño, en un daño futuro. Pero volviendo al punto de que muchas veces nosotros mentimos por quedar bien, o nosotros como seres humanos sabemos y tenemos esto de mentir inconscientemente o a beneficio o para no perder nada, lo hacemos. Y por eso mismo es que nosotros los seres humanos no confiamos en nuestra raza, en nuestros propios semejantes, porque sabemos que somos y tendemos a ser mentirosos constantemente, porque sin duda es algo que está en nosotros, y nada menos en la Biblia. En la Biblia se ve esto, en el caso de Judas. Judas fue seleccionado por Jesús para poder ser parte de su plan divino aquí en la tierra, el cual era traer salvación a la humanidad y restaurar la relación del ser humano con Dios. Sin embargo, Judas ya estaba destinado desde antes y también dejó contaminar su corazón, su vida, de la mentira. Por lo que Jesús también esto ya lo conocía desde antes, si era el mismo Dios, versión humana. ¿Y cómo no iba a conocer esta verdad? Solo que Jesús sí creyó en él, pero nos deja ver a nosotros como humanos. Y muchas veces lo decimos: yo, si tuviera a alguien y conociera a alguien, yo no le confiaría nada. Y Jesús mismo le confió los bienes, aquello que a Judas le atraía, le tentaba y le producía esto de hasta llegar a traicionar a alguien. Y lo vimos hecho. Traicionó al mismísimo Hijo de Dios, al verdadero Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Pues los seres humanos somos poco confiables. Solamente aquellos que verdaderamente tienen valores y llegan también a tener esa misericordia de parte de Dios y ese temor hacia Él ya cuando han sido restaurados, de saber que en realidad sí se puede llegar a confiar en alguien que no ha conocido a Cristo. Pero esto nos deja ver
que también el ser humano cambia. Así como cuando nosotros antes de conocer a Cristo éramos terribles, totalmente malos, o lo contrario, bueno, o más bien lleno de misericordia, en realidad pudimos cambiar para poder ser alguien bueno, para poder ser alguien de bien, o con los valores del reino, esos valores que Cristo vino a poner en práctica o a ejemplificarlos aquí en la tierra. Y es que al momento en que el ser humano está de un estado, puede llegar a otro. Y eso a mí me ha pasado comúnmente, creo que a todos nos ha pasado más de alguna vez, en el que estamos súper alegres, súper contentos, digamos, llevamos una buena parte del día, digamos, llegamos ya a las 3 de la tarde y todo bien, todo correcto y todo alegre. Pero exactamente a las 3:05 nos dan una noticia, nos dicen algo, hacen algo que nos pone mal. Y ahí precisamente nosotros cambiamos nuestro estado de ánimo, pero también cuando nos ha sucedido algo terrible, por ejemplo, que nos hayan arrebatado a alguien de nuestra vida, ya sea con la vida misma de este ser, con el hecho de separarnos o dejarnos lejos de este, o simplemente con ya no poder saber nada de esta persona. Llegamos a cambiar, llegamos a actuar y llega a crecer algo, a también suceder algo en nuestro ser que nos hace cambiar. Y precisamente también lo podemos ver de una buena manera, en el hecho de que cuando nos sucede algo trágico, desde un quebrantamiento de confianza en una amistad, hasta una traición en un matrimonio que puede llegar a suceder, cambia al ser humano. Cambia de dos formas, en una buena o una mala. Y en la buena está la sabiduría y en la mala está lo contrario a ella, en la necedad. Y precisamente cuando nosotros obtenemos esta sabiduría, ya no queremos volver a cometer los mismos errores. Y eso precisamente es lo que le pasó a David. Cuando dejó que su hijo, aquel que quería arrebatarle el trono, llega hasta un punto en donde casi llega a ese punto de querer matar a buena parte del pueblo y al mismo rey. Al momento en que le llega otra vez la misma situación, solo que hoy de otro de sus propios súbditos, actúa rápidamente. Y es que eso mismo produce en nosotros la sabiduría, el cambio que obra para bien. Y es que eso nos debe dejar claro de que los seres humanos somos cambiantes. Mas Dios no es cambiante, como dice en su palabra, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Donde Él permanece fiel, donde Él permanece igual, donde su misericordia es meramente igual para todos, tanto para buenos como para malos, tanto para aquellos que creen o no creen en alguien. Eso mismo sucede con Dios. Dios no cambia, el ser humano sí cambia. Nosotros cambiamos y tendemos a ocasionar muchas veces la falta de cumplimiento, la falta de palabra, la falta de realizar las cosas como debemos de hacerlas. Y es por eso que llegamos a lo último. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar, lo que dice la porción? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Está hablando de Dios. En la Biblia no vamos a ver en ningún momento que Dios no actuó cuando habló, o que cuando Él prometió no cumplió. Lo podemos ver desde el punto, desde el Génesis, en el hecho de que le dijo a Caín que iba
a ser salvo de la muerte, y donde éste siempre iba a saber que Dios lo iba a cuidar. Y así también de Abraham, aquel nómada, aquel potente individuo en Babilonia, que tenía muchas cosas, pero Dios precisamente lo toma de allí y quiere llevar a cabo un trato especial para comenzar la travesía de su plan redentor con la humanidad. Y es ese momento en el que le dijo: anda, vete, deja todo, y yo te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Y en todo este trayecto también Dios le hace una promesa de darle un hijo, sabiendo Abraham y su esposa, Sara, que ella no puede dar a luz porque es infértil. Pero Dios mismo, a pesar de la edad avanzada que tenían, Dios mismo cumplió con lo que les había prometido. Y así también en el Nuevo Testamento podemos verlo, que cuando Él habla, actúa. Y es que precisamente en Isaías habló que iba a enviar a alguien en forma de siervo o en actitud de servicio, a dar la vida por muchos. Y en el Nuevo Testamento que nosotros podemos ver en la Biblia, este se hace verdad, y es Jesús mismo, que llegó hasta la muerte de cruz para traer salvación a muchos. Y es que Dios, cuando habla, cumple, y cuando promete, lleva a cabo. Cuando Dios habla, Él hace, actúa, y cuando promete, Él cumple. Con esto quiero terminar. Sabemos que el ser humano, nosotros, los seres humanos, tendemos a no cumplir con todo lo que decimos, desde te voy a enviar un mensaje de a tal hora en este día, que muchas veces no lo hacemos, o en decir yo te aviso y nunca nos avisaron, o hasta el hecho de decirle a alguien que vamos a estar ahí siempre y principalmente no lo hacemos porque no hemos podido o simplemente no nos ha importado. Pero es allí donde debemos saber de que nosotros podemos llegar a ser así. Sin embargo, Dios es diferente. Dios es un ser divino que no se puede comparar con un ser humano, que no se puede comparar con alguien mortal, con alguien finito, siendo Él infinito, donde no se puede comparar a este ser grande con alguien tan pequeño y minucioso en la tierra. No se puede comparar al creador de todas las cosas con un simple mayordomo de todo lo que este creador ha hecho. No, este Dios es aquel que cumple todo lo que dice. Y precisamente es aquel que nos va a dar lo que necesitamos, nos va a suplir cuando no sepamos qué hacer, nos va a ayudar cuando nadie quiere ayudarnos y nos va a acompañar cuando no hay nadie a nuestro lado. Nos va a consolar en esas noches donde terriblemente somos atormentados por muchos pensamientos o no podemos dormir. Y Él mismo va a actuar, porque Él, cuando habla a través de su palabra a nuestras vidas, Él va a actuar. Y si Él ha prometido algo para cada uno de nosotros, aquello que tanto nosotros sabemos que necesitamos o que le hemos pedido en oración, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir porque Él no es hombre para mentir y no es humano para que cambie de parecer. Por eso hoy yo te animo a que mantengas firme tu fe, mantengas firme esa convicción en que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho.
Vamos a orar. Te invito a orar conmigo. Señor que estás en los cielos, hoy te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tú eres fiel. Y sin duda, Señor, ayúdanos a creer tu palabra de que tú no eres hombre ni humano para cambiar de parecer y para mentir. Pues tú sí actúas cuando hablas, tú sí haces y no solo dices, tú cumples y no solo prometes. Gracias por eso. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.